Bien, este mes corresponde al curso de higiene ocupacional, disposición de residuos sólidos, control de sustancias peligrosas. Bien, iniciamos entonces con este curso. Bien, con respecto a la higiene ocupacional, ¿qué indica el reglamento? ¿No? Dice, la higiene ocupacional es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgos ocupacionales como los agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros. Esto lo menciona su artículo 7. ¿Ya? En el anexo 6, el cual este curso lo estamos llevando en cumplimiento, este anexo 6, indica de que hoy en este curso vamos a ver los temas de agentes físicos, químicos y biológicos. ¿Ya? Entonces, psicológicos y disergonómicos, este es un curso más amplio, hay que llevarlos independientemente cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, hoy nos enfocamos en agentes físicos, químicos y biológicos. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? ¿Y quién lo provoca una enfermedad ocupacional? ¿No? Hace un momento decía que nos vamos a enfocar en los agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Estos agentes pueden hacer que nosotros adquiramos alguna enfermedad ocupacional. Entonces, ¿qué es una enfermedad ocupacional? Nos indica, ¿no? Es toda enfermedad ocasionada por exposición en el lugar de trabajo, debido a estos agentes ocupacionales. ¿Ya? ¿Y en qué se diferencia una enfermedad ocupacional con el resto de las enfermedades? Con el resto de las enfermedades que usted conoce o ha escuchado. Pues del resto de las enfermedades, de muchas de las enfermedades que conocemos, nos podemos sanar, nos podemos curar. ¿Sí? ¿Sí? Existen tratamientos médicos, existen intervenciones quirúrgicas y nos podemos sanar. En cambio, de una enfermedad ocupacional ya no nos sanamos. No nos sanamos porque el daño es progresivo e irreversible. Poco a poco en el tiempo, irreversible. Por eso digo que ya no nos sanamos. Irreversible. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que sí podemos hacer es evitarlos, prevenir esas enfermedades ocupacionales. Bien, entonces nos vamos a enfocar nuevamente, les decía, ¿no? En estos tres agentes ocupacionales: agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Bien, los agentes físicos. En este ítem vamos a ver el agente físico: ruido, temperaturas extremas, iluminación, radiación y vibración. Empecemos con ruido. Bien, con respecto a ruidos, estamos viendo aquí una tabla, ¿no?, de el tiempo de exposición de cada persona a los distintos niveles de ruido. Enfoquémonos en estas dos columnas que está viendo al lado derecho. Lo demás son ejemplos de ruido. Enfoquémonos en 85 decibeles. Entonces, para un nivel de ruido de 85 decibeles, máximo podríamos exponernos 8 horas. Y si el nivel de ruido es más, enfoquémonos acá, 94 decibeles. ¿Cuánto tiempo podríamos exponernos? 1 hora. Y si el nivel de ruido es mayor, aquí al final, 100 decibeles. 100 decibeles. ¿Cuánto tiempo nos podríamos exponer a ruidos de 100 decibeles? 1/4 de hora, o sea, 15 minutos. Entonces, las recomendaciones ante a estos ruidos, dice: previo al trabajo, medir los niveles de ruido, utilizar tapones o rejeras si fuese necesario, aplicar la jerarquía de control de riesgos y no exceder los límites máximos permisibles. ¿Qué significa límites máximos permisibles? Pues lo que indica el reglamento, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Los tiempos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué modo nos va a afectar? ¿De qué modo nos va a hacer daño los ruidos, ¿no? Ruidos perjudiciales, mayor a 85 decibeles. En esta imagen estamos viendo
una especie de radiografía, así, estamos viendo todo el oído. ¿Ya? Entonces fíjese acá, el oído, ¿no? En la parte externa, este es el pabellón auricular al que nos agarramos, ¿no? Esto viene a ser el oído externo, ¿ya? Toda esta parte, oído externo. Y el canal auditivo, aquí dice, o conducto auditivo también, o canal, donde a veces, ¿no? Cuando nos escoce, tal vez limpiamos con un hisopo, aunque no es recomendable, ¿no? ¿Ya? Entonces este canal auditivo, que vemos aquí, en realidad es un conducto, ¿no? Esto viene a ser el oído medio, oído medio. Y a partir del tímpano, aquí, una membrana timpánica, a partir de este tímpano, hacia, digamos, hacia la profundidad, más adentro, toda esta parte viene a ser el oído interno. Aquí vemos la cavidad de los huesecillos, martillo, yunque, estribo, los huesitos más pequeños que tenemos. Y un poco más adentro vamos a encontrar la cóclea, esta especie de caracol, muy igualito a un caracol, esta es la cóclea. ¿Ya? Entonces, esta cóclea en su interior tiene una especie de líquido, está lleno de líquido y dentro de ese líquido, en sus paredes, en las paredes de la cóclea, vamos a encontrar unas células como si fuesen unas plantitas. Veamos mejor en la siguiente imagen. ¿Ya? Entonces ya estamos dentro de ese caracol, ya estamos dentro de la cóclea. Y ahí adentro, en medio de un líquido, de un fluido, vamos a encontrar las células ciliadas. Ahí vemos una célula ciliada. ¿Ve? Y estas células ciliadas tienen una especie de plantitas, ¿ve? Y al final, fíjense, como una especie de raíz. Esas son unas terminaciones neurológicas, ¿no? ¿Y qué función cumplen estas células ciliadas? Pues imagínese, usted está bien, en su casa y está escuchando música, una música muy bonita, muy romántica. Entonces, estos cilios se van a mover al compás de la música que usted está escuchando. Muy bonito, al compás, ahí, muy bonito. Pero ¿qué pasa si usted está en un medio ruidoso, donde hay mucho ruido? ¿Cómo se mueven las células? Imagínense cómo se van a mover. No se van a mover bonitos, se van a mover de este modo, para todos lados, allí, como que se enloqueciesen. ¿Eh? Entonces, aquí estamos viendo las células ciliadas, y fíjese aquí en la parte de arriba vemos una fotografía de estas células, ¿no? Mediante un microscopio de alta resolución. ¿Ve? Dice células en buen estado. Es así cuando uno tiene el oído bien conservado, ¿no? Fíjese las células, muy bonito, como si fuese un campo de heno, muy conservada. En cambio, fíjese la parte inferior, esas células ciliadas, todo dañadas. Aquí vemos uno, dos, lo demás todo dañados, como que si a ese campo de heno muy bonito hubiese entrado pues algún tipo de animal y lo aplastó, lo pisoteó, imagínense. Entonces, ¿quién es el que manda esos pulsos eléctricos a nuestro cerebro para poder escuchar? Son estas células ciliadas a través de estas terminaciones neurológicas que parecen raíces. Entonces, si nuestras células ciliadas están dañadas, pues ya no vamos a escuchar. Eso vendría a ser la hipoacusia. Por eso el daño es irreversible. Es irreversible. No hay un médico que nos va a sanar de estas células dañadas, células ciliadas. Entonces, las medidas de prevención, nuevamente. Implementación de un programa de control de ruidos, hay que monitorear los ruidos. Un programa de educación de salud a los trabajadores. Exámenes preocupacionales, ¿no? De ingreso y también los anuales. Exámenes médicos periódicos de prevención y detección de hipoacusia inducida por ruido a todos, ¿no? 5. Proporcionar y renovar periódicamente implementos de protección auditiva. Y aquí en la imagen vemos pues, los tapones bastante conocidos, ¿no? Los desechables, los tapones reutilizables, las orejeras, ¿no? En sus especificaciones técnicas de estos EPPs, ¿no? Indican de que el uso de un EPP aproximadamente reduce en 25 decibeles y el uso de doble protección auditiva aproximadamente en 30 decibeles. Entonces es importante hacer uso de estos EPPs, ¿no?
Bien, recuerda siempre que los equipos en interior mina, ¿ve? Los scoops, jumbos, generan un nivel de ruido entre 90 y de 90 a 101 decibeles, cuando estos solamente se trasladan, ¿no?, de un punto, de una labor a otro frente. Los ventiladores en mina, fíjese, dice, generan más ruido cuanto más CFM generan. CFM, mayor capacidad, ¿no? Pueden llegar de 95 a 103 decibeles, ¿no?, los ventiladores. ¿Quién más genera altos ruidos, ¿no? El proceso de perforación en los frentes, el nivel de ruido varía de 92 a 105. ¿Ve? Perforación con Jumbo, Simba, Volter. ¿Ve? Los molinos, esto en planta, ¿ve? Molinos, fajas, chancadoras, generan entre 90 y 101 decibeles. Si te expones a una de estas situaciones, no lo dudes, usa tu doble protección auditiva, tapones más orejeras. Tu sistema auditivo te lo va a agradecer. Tu salud y tu seguridad es primero. ¿Ve? Entonces es importante, monitoremos esos ruidos, no pasemos los decibeles, utilicemos las medidas de control. Temperaturas extremas, ¿eh? Bien, con respecto a temperaturas extremas, extremo es algo que sobrepasa lo que indica el reglamento, ¿no? El frío intenso, calor intenso, lo que indica el reglamento, ¿eh? Dentro de sus parámetros. Entonces, un frío intenso puede producir congelación cutánea, destrucción de los tejidos, incluso la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué partes del cuerpo están más expuestos? Por ejemplo, la punta de la nariz, el pabellón auricular, la punta de los dedos, los pómulos, ¿eh? Entonces, en el reglamento hay niveles, teniendo en cuenta la velocidad del viento, ¿eh? Entonces, un frío muy extremo está alrededor, en promedio de menos 60 grados. Ese es el más extremo, ¿ya? También hay otro de bajo riesgo, que es de menos 1 grado centígrado. Importante tomar las medidas de control al respecto. Calor intenso. Esto es un poco difícil que suceda en las unidades mineras. Esto lo digo porque esto mayormente a los que los puede afectar el calor intenso es a trabajadores de industrias metalúrgicas, fundiciones, siderúrgicas, refinerías, más a ellos, ¿no?, donde hay hornos, ¿no? Pero igual vamos a mencionarlo. Dice, el calor intenso puede afectar el corazón y el sistema circulatorio, ocasionar calambres, agotamientos, ataques, incluso la muerte. Agente físico, iluminación. La iluminación inadecuada puede causar accidentes, cansancio de la vista, fatiga, dolor de cabeza. Entonces, la recomendación, monitorear la iluminación, ¿no? Se realiza para evaluar los niveles de lux en los ambientes de trabajo, verificando que cumplan con los niveles mínimos establecidos en el anexo 37 del reglamento, ¿eh? Entonces, como medidas de control de iluminación, iluminación distribuida y uniforme, ¿no? Almacenes, talleres, oficinas, incluso en interior mina, ¿no?, nuestros ambientes de trabajo, ¿no?, frentes, cámaras, ¿no? Realizar un mantenimiento periódico de las luminarias, cambiar lo antes posible los tubos fluorescentes que parpadeen, aprovechar la iluminación natural cuando sea posible y controlarlo mediante cortinas. Agente físico, vibración. ¿Qué nos puede causar? Fíjese, ¿qué cosa es la vibración? Son oscilaciones que se producen por movimientos repetitivos de ciertas herramientas o equipos. ¿Quiénes pueden estar expuestos a estas vibraciones? Dice, operadores de equipo de acarreo, perforistas, y también distintas herramientas pueden causar vibración. ¿Y qué nos puede causar las vibraciones? Fíjese aquí. Puede causar la disminución del flujo de sangre de las partes del cuerpo que vibran. ¿Esto qué indica? Imagínense sus manos, sus brazos ahí, en este movimiento, en esta especie de temblor ahí. Pues la sangre no va a fluir correctamente por nuestras venas porque está en este temblor, ¿no? Entonces, ese efecto de que no disminuye o disminuye el flujo sanguíneo, eso nos puede provocar inflamación de los nervios, se hincha toda la mano. ¿Qué más? Cansancio muscular, incluso descalcificación, descalcificación de los huesos también. Entonces,
Las recomendaciones ante vibración, ¿no? Aquí tenemos los límites, tiempos, ¿no? Según el ciclo de estas vibraciones. Eso está en el reglamento. Pero veamos las recomendaciones. Dice, no exceder los límites permisibles de exposición. Aquí está, ¿no? Estos tiempos. ¿Qué más nos indica? Aplicar descansos entre rutinas. Esos son pausas activas. Descansar lo necesario para reponerse del daño. Agente físico, radiación. Radiación. En esta imagen estamos viendo dos tipos de radiaciones. ¿Ya? La radiación no ionizante y la radiación ionizante. ¿Ya? Bien, estamos viendo ambos para poder diferenciar. ¿Cuál es la diferencia? Fíjese acá, en radiación no ionizante. Radiación no ionizante significa que esta radiación no va a interactuar con nuestro ADN, no va a interactuar con nuestra cadena genética, por lo tanto no nos va a causar daño. Eso es la radiación no ionizante. Ahí, por ejemplo, tenemos luz visible, ahí está un foco, un fluorescente, la lámpara en mina, ¿no? La lámpara minera, ahí está, radiación no ionizante. ¿Qué más? Las antenas de radio, TV, internet, las distintas, tienen radiación no ionizante. En la cocina, en nuestras casas, ¿no? Tenemos hornos microondas, también tiene radiación no ionizante. La máquina de soldar, en ese efecto del arco eléctrico, tiene radiación no ionizante. Radiación óptica tiene radiación no ionizante. Y en los celulares, ¿eh? El Wi-Fi es radiación no ionizante. Entonces, ello no nos va a causar ningún daño. El que sí nos va a causar daños es cuando nos exponemos a la radiación ionizante. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este sí va a causar daños porque va a interactuar con nuestro ADN, nuestra cadena genética y nos puede producir cáncer a distintos órganos, cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están mayormente expuestos? Aquí hay dos ejemplos. ¿Eh? Los que usan un densímetro nuclear. ¿Eh? Usted ve a esta persona aquí al costado, un pequeño equipo. Este señor es un técnico de suelos. ¿Eh? Está manipulando un equipo que se llama el densímetro nuclear. Estos equipos en su interior tienen dos cápsulas de elementos radiactivos. Estoy hablando del cesio y del berilio, dos elementos altamente radiactivos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué lo usan? ¿Para qué usan ese pequeño equipo? Pues este equipo calcula la densidad de compactación de un suelo. Y alguien me dirá, pues, ¿dónde se usa? Cuando compactamos, cuando vamos a hacer una construcción, una infraestructura, o en la presa de relaves, cuando hacemos el recrecimiento de la presa de relaves, hay que hacer capa por capa, ahí compactando, y generalmente las empresas especializadas llegan con estos equipos. Entonces, ese técnico de suelos es el que está expuesto a esta radiación. ¿Qué más? Aquí dice rayos X. En una clínica de salud ocupacional, ¿no? Alguna vez o muchas veces pasamos, anuales, ¿no? El riesgo es la sobreexposición. Imagínense el personal de estas clínicas ocupacionales, al día cuántas placas de rayos X sacan. Nosotros nos exponemos al año una vez, dos veces o tres veces, ¿no? Es la sobreexposición al riesgo. ¿Ya? Bien, ahora veamos agentes químicos. Dentro de agentes químicos vamos a ver polvos, humos, gases, vapores, neblinas. Bien, polvo. ¿Qué es el polvo? Dice. El polvo son partículas suspendidas en el aire. Aquí vemos en esta imagen, en esta foto, ahí está el polvo. ¿Ya? En nuestro reglamento indica dos tipos de polvos. El polvo respirable y el polvo inhalable. ¿Ya? Y acá hay unos números, 3 miligramos por metro cúbico, 10 miligramos por metro cúbico. Esos son los límites permisibles, ¿no? Según el anexo 15 del reglamento. ¿Ya? Entonces, pero vamos a enfocarnos en qué es la diferencia de un polvo respirable y de un polvo inhalable. Básicamente la diferencia es el tamaño. Son de distintos tamaños. Veamos en la siguiente diapositiva algo más de estos polvos. Fíjese, el polvo inhalable, aquí dice polvo inhalable, puede penetrar en la vía respiratoria. El tamaño de las partículas es de 30 a 100 micrones.
Y el polvo respirable, dice, puede penetrar hasta los alvéolos de los pulmones. Su tamaño es menor a 10 micrones. Micrones, pequeñísimos. ¿Ya? Eso es lo que indica el reglamento. Dos tipos de polvos, inhalable y respirable. Si revisamos artículos o bibliografía, digamos, de otros países, en otros países, fíjese, lo clasifican incluso en 3 tipos de polvos. Polvo inhalable, aquí en la imagen, ubíquense. Polvo inhalable de color amarillo, el de celeste, polvo torácico, el rosado, polvo respirable. En 3 tipos de polvo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjese acá. El polvo inhalable. El polvo inhalable es el de mayor tamaño, de 30 a 100 micrones. ¿Ya? Entonces, todo ese polvo que podemos inhalar, ¿no?, va a ir ingresando a nuestras vías respiratorias, pero nuestro organismo tiene sus defensas. ¿Ya? ¿Cuántas defensas tiene? Tiene 4 defensas. Veamos cada uno de ellos. Imagínese, usted se expone a polvo, ¿no? Está yendo ahí por la ciudad donde vive y de repente se expuso a polvo, usted inhala. Entonces, la primera defensa que tenemos son los pelitos que tenemos en la nariz. Esos pelitos se llaman cilios, pero mejor le decimos pelitos, sean los pelos o pelos de las fosas nasales. Esos pelos van a comenzar a detener a los polvos, ¿no? Usted se queda. Los polvos que son más pequeños siguen pasando. Más al fondo tenemos las mucosas. Las mucosas también detienen a los polvos. Los mocos, sí, los mocos que comienzan a detener el polvo. Si el polvo es más pequeño, pasa todavía. Y es el que pasa de aquí hacia abajo, la zona torácica. Aquí, el de color celeste. ¿Eh? La zona torácica. Entonces, esos polvos, que ya son más pequeños, llegan hasta los bronquios. Todos llegan hasta los bronquios. Y todavía podemos expulsarlo. Sí, ¿cuál es la defensa de nuestro organismo? Nos induce a la tos. Comenzamos a toser. Mediante la tos todavía podemos expulsarlo. Pero el polvo respirable, que es pequeñísimo, menor de 10 micrones, el de color rosado, ese llega hasta el rincón de los pulmones y va a llegar a los alvéolos, se aloja ahí, el pulmón es húmedo y se pega en la humedad y ya no sale. Y ya no sale. Entonces, ¿quién es el que nos hace daño? Es el polvo respirable, ¿no? Ahora veamos para tener idea, los tamaños. ¿Ya? Imagínense que esto lo estamos viendo con un microscopio, lo hemos ampliado el tamaño, ¿ya? Hemos ampliado el tamaño. Fíjese acá al lado derecho de su pantalla, dice sal de mesa. Una sal de mesa es más pequeñito que la sal de cocina. La sal de mesa es más pequeñísimo. Entonces, ¿cuánto mide la sal de mesa? Un granito, 100 micrones. Un cabello humano, el diámetro de un cabello, 75 micrones. Aquí, al lado izquierdo también. Entonces, fíjese acá. Aquí está el polvo inhalable, de 30 a 100 micrones. Ampliado, lo estamos viendo. Polvo torácico de 10 a 30 micrones. Estamos descendiendo mejor, de 30 a 10 micrones, más abajo. Ahí está. Y el polvo respirable, el que va a entrar y no va a salir, aquí está, es menor a 10 micrones. Pequeñísimo, es más. Es tan pequeñísimo que es imperceptible por el ojo humano, no podemos verlo. Ese polvo que nosotros vemos, ¿no? Si alguna vez nos exponemos, ese no va a llegar al alvéolo, ese se va a ir quedando y quedando. El que va a llegar al alvéolo es el polvo que no es visible, porque es menor a 10 micrones. Bien, entonces ese polvo menor a 10 micrones, al llegar a nuestros pulmones, ya no va a salir, les dije, porque el pulmón es húmedo, tiene humedad, se va a pegar y ya no va a salir. Y alguien se pregunta, ¿cuál es la cuarta defensa? Porque mencioné 3 defensas. La cuarta defensa es de que como ese polvo ya no sale, sucede una reacción tisular. ¿Ve? ¿Ya? Reacción tisular. Para entenderlo mejor, leamos qué es una neumoconiosis. Dice, neumoconiosis, dice, son enfermedades ocupacionales pulmonares causadas por inhalación, retención y reacción tisular de polvos inorgánicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una neumoconiosis? Aquí dice, son enfermedades, o sea, son muchas enfermedades. Alguien, y yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan,
Antes se hablaba bastante de la silicosis, ¿no? ¿Sí? Se hablaba de la silicosis, ¿no? ¿Debido a qué hablábamos de la silicosis en décadas pasadas? Pues en la corteza terrestre uno de los compuestos más abundantes es la sílice. Sí, es la sílice, el tipo sal, cristalino, o algunos también le dicen cuarzo, en realidad es lo mismo, tiene la misma composición química, ¿eh? El cuarzo, la sílice, en realidad es lo mismo. Entonces estamos en mina, estamos en planta, en cualquier ambiente, en sección chancado, en una perforación en mina, ese polvo mayormente va a contener sílice, tiene más sílice. Por eso nuestros mineros de antes, nuestros papás, nuestros abuelos, ellos decían, nos va a dar la silicosis si no usas tu respirador. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa es la sílice perdón, la silicosis es de la sílice, provocado por polvo de sílice. Los humos también son partículas. Por ejemplo, en las fundiciones, refinerías, hay polvos metálicos, perdón, humos metálicos, ¿no? Un humo metálico de plomo. ¿Qué le puede causar a un trabajador? Plumbosis. Humos metálicos de aluminio, aluminiosis. En el norte del país, en el norte chico, hay minas de carbón, ¿sí? Pequeñas minas de carbón. Esos trabajadores pueden adquirir la antracosis debido a polvos de carbón de antracita. O antes usábamos calabinas, tubos de asbesto. Ese polvo de asbesto podía causar la asbestosis. O en siglos pasados, mucha gente perdió la vida debido a la arseniosis. Estaban expuestos a polvos de arsénico y les daba pues la arseniosis. ¿Ve? Entonces, ¿qué es la neumoconiosis? Son enfermedades. ¿Y cuáles son? Silicosis, arseniosis, asbestosis, plumbosis, aluminiosis y todas las demás enfermedades que pueda haber. ¿Ve? Entonces, neumoconiosis, para no olvidarnos, viene a ser, digamos, en un lenguaje más entendible. Neumoconiosis es un pulmón sucio, lleno de polvos, sin importar de qué tipo de polvo. El hecho es que sean polvos. ¿Ya? Entonces les estaba hablando de la cuarta defensa. Cuando llega ese polvo, al no poder salir, el pulmón reacciona. Aquí dice una reacción tisular. Tisular viene a ser de tejido, fibra, ¿ve? Un tejido fibroso. Esa partícula, ese polvo pequeñísimo, lo comienza a bordear con un tejido. Hay más polvo, comienza a bordear. Esa es la cuarta defensa, ¿eh? Comienza a bordear, bordear. Pero si usted se expone más de lo debido, el pulmón reacciona y finalmente eso nos puede conllevar a un proceso inflamatorio y de fibrosis. ¿Eh? O sea que ese pulmón pierde su capacidad de elasticidad, ¿eh? Porque ya reaccionó bastante. Es como que se hacen una especie de tejidos fibrosos ahí. Es como la llanta, una llanta de un neumático, imagínense, se hace hueco, la cámara de una llanta, le ponemos un parche, se hace un hueco, ponemos un segundo parche, más parche, más parche, esa cámara de llanta va a perder su capacidad de elasticidad. Eso vendría a ser la fibrosis. ¿Eh? ¿Ya? Y eso nos conlleva una insuficiencia respiratoria, no podemos respirar, y posterior la muerte. ¿Eh? Entonces, las recomendaciones: ambientes ventilados, uso adecuado, correcto de nuestro respirador, nuestros filtros, antipolvos, antigas. Bien, veamos agentes químicos. Agentes químicos, los humos. Decía que los humos también son partículas sólidas, ¿sí? ¿Alguna vez usted ha agarrado el tubo de escape de su vehículo? El hollín, son partículas sólidas, el humo también. Entonces, los humos metálicos aquí veamos, hay óxidos de plomo, cromo, manganeso, níquel, también nos puede causar enfermedades pulmonares. Humos no metálicos, carbón, tabaco. Las recomendaciones ante estos humos vienen siendo lo mismo. Ambientes ventilados, tanto en mina, tanto en superficie, en los distintos ambientes, y uso correcto del respirador. Los vapores. Agente químico, vapor, ¿no? Es la fase gaseosa de una sustancia que en condiciones normales se encuentra en estado sólido o líquido. Entonces, ¿esto qué nos indica? El vapor, ¿no? De que un sólido puede estar generando un vapor, o sea, es la tercera fase, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, ¿quién no lo recuerda?
¿no? Estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Entonces, un sólido puede estar sublimando y formando gases, vapor. Y mayormente los líquidos, ¿no? Por ejemplo, en plantas, distintos reactivos químicos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede causar? Básicamente daños a nivel pulmonares, vías respiratorias, ¿no? Intoxicaciones, envenenamiento, incluso la muerte, ¿no? La recomendación viene a ser lo mismo: ambientes ventilados, uso correcto del respirador, antipolvo, antigas. Recuerda, las condiciones de temperatura, polvo, gases en interior mina cambian a diario. Reporta al área de ventilación o al área de higiene ocupacional estas condiciones por radio mediante el canal 2 o al anexo de seguridad del 2670. Tu salud, tu seguridad y tu vida es primero. Entonces eso básicamente en interior mina. Bien, ahora veamos los agentes biológicos. Aquí vamos a ver las bacterias, virus, hongos, parásitos, básicamente. Bien. Con respecto a los virus, ¿no? Los virus, hablando de virus, estamos atravesando esta pandemia que aún no pasa. Sabemos que ya se está vacunando a la población, pero pues continúan, ¿no? Las muertes, ¿no? Se necesita que se vacune por lo menos al 80% para que comience a descender estos casos de contagio y las muertes. Entonces, los virus, hablando de esta pandemia, los especialistas de salud, los médicos, indican, ¿no?, de que los virus, ¿no?, en este caso estoy hablando del SARS-CoV-2, están en la superficie, en alguna parte, al cabo de un día o un poco más, dice, se inactivan, ¿no? Ellos no dicen el virus muere, no dicen va a morir, sino dicen el virus se inactiva. ¿Y por qué dicen se inactiva? Se inactiva, ellos lo mencionan porque el virus por sí solo no tiene vida, no vive. Entonces, para que el virus pueda reproducirse, cumplir con ese su ciclo de reproducción, necesita llegar a la célula de una persona. De una persona o puede ser de un animal también, ¿eh?, en los distintos casos de virus, ¿no? Necesita llegar, porque por sí solo no vive, se va a desactivar. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Lo comenté del SARS-CoV-2, también hay otros tipos de virus. El virus de la hepatitis, ¿no?, ABC, básicamente nos va a causar daños a nivel del hígado. Herpes, hay bucales, herpes genitales. La influenza, H1N1, ¿no? Hay vacunas, sí, pero hay que vacunarse cada año. El VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. El año 1981 se detectó o se dio a conocer oficialmente, fíjese, y ya son 40 años desde que se dio a conocer y todavía no hay una vacuna. Y alguien me dirá, ¿no?, ¿y cómo es que obtuvieron la vacuna para el SARS-CoV-2 en tan poco tiempo? Pues son dos tipos de virus muy distintos, ¿no? El SARS-CoV-2 ataca básicamente a los pulmones, a las vías respiratorias, pulmón. En cambio, el VIH ataca al sistema inmunológico, ¿no? Ahí podría ser la respuesta, ¿no?, de que hasta hoy en día no hay una vacuna, ¿no?, ante el VIH. ¿Ya? Entonces hemos hablado que los virus por sí solos no viven, porque es una proteína, es un ácido, ¿no?, es un ADN. ¿Ya? Entonces, ahora veamos las bacterias. Las bacterias, estas sí viven, esa es la diferencia del virus. Estos sí pueden vivir independientemente, en una persona o muy aparte, ¿no? Ya que estas bacterias son organismos unicelulares, o sea, tienen una sola célula. ¿Está? Pueden vivir. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos, ¿no? Leptospira interrogans, Enterobacter retrogens y demás. ¿Qué nos puede causar? Básicamente enfermedades gastrointestinales. Tenemos los hongos. Los hongos ya son organismos multicelulares, o sea, ya no es una sola célula, es más que una bacteria, ya tiene muchas células ramificadas. ¿Qué nos pueden causar los hongos? Aquí dice el peniciliosis,
las levaduras. ¿Qué nos puede causar? Pues los hongos nos pueden causar también enfermedades a nivel gastrointestinales, a nivel de la piel, ¿no? Y los parásitos, dice aquí, los parásitos ya es un tipo de un organismo vivo, ¿no? Ya más completo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la imagen, esto es un helminto, ¿no? Helminto, un parásito, amebas. ¿Qué más nos dice? Los protozoos. Protozoos son pequeñísimos parásitos pequeños que mediante el torrente sanguíneo pueden llegar a nuestro cerebro. Ectoparásitos, parásitos externos, ¿no? Así como los piojos, por ejemplo, ¿sí? Parásitos externos. Del mismo modo nos pueden causar problemas a la salud. Bien. Con respecto al COVID-19, ¿no? Hace un momento ya lo decía, fíjese, aquí vemos unas codificaciones y el bastante conocido, el KN95, el N95, ¿a quién no le suena, no? Estamos hablando de las mascarillas. El más conocido, estos dos, KN95 y N95. KN95 de China, N95 de Estados Unidos. ¿Qué significa 95? Pues enfoquémonos en la parte superior, en el título aquí. Este número 95 nos indica que tiene una eficiencia de 95% de filtrado. O sea que ese virus, el SARS-CoV-2, que es pequeñísimo también, microscópico, no va a pasar. O sea, usted usa correctamente su mascarilla N95, en un 95% lo está protegiendo, ¿ya? Pero fíjese en la siguiente columna. Estos códigos corresponden a los filtros que utilizamos en nuestro respirador, ¿eh? Y usted agarra su respirador, ahí su filtro, su cartucho, agarra, y estoy muy seguro que va a encontrar estos códigos, KP100, KN100, o N100 o P100. ¿Qué significa este código 100? Que su eficiencia es 100%. El uso correcto de su respirador con sus filtros y cartuchos no va a pasar ese virus, no va a pasar, ¿eh? Es 100% eficiente. Entonces aquí dice, por lo tanto, el respirador que usamos con filtro para partículas P100 es eficiente para el COVID-19. ¿Ya? Úsalo en todo momento, en interior mina o en los ambientes donde usted trabaja, ¿no? Mina, planta, almacén, geología, ¿no? Ahora veamos disposición de residuos sólidos. Los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos que están en estado sólido, semisólido, ¿no? Desechados por un generador. Entonces, toda actividad económica que realizamos genera residuos. Toda actividad económica, ¿no? En las ciudades, en las unidades mineras, en todo. El hecho es que hay que saber manipular, controlar, ¿no? Gestionar sus riesgos. Bien, los residuos sólidos peligrosos. Entonces, ¿qué son residuos sólidos peligrosos? O también podemos decir materiales peligrosos, sustancias peligrosas. Dice, son residuos que por sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad, dice, son capaces de causar daños a la salud humana o al ambiente. Bien, entonces usted cuando habla o escucha hablar de material peligroso, residuo peligroso, sustancia química peligrosa, producto químico peligroso, hay que conocer dos cosas. Que esa sustancia peligrosa puede causar daños a la salud o al medio ambiente. Ese es un residuo peligroso. Todo aquello que causa daño a la salud o al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, en el anexo 17 de nuestro reglamento indica cómo debemos disponer o desechar o segregar los distintos residuos sólidos que se generan debido a nuestra actividad, ¿no? Actividad minero-metalúrgica. Entonces, nosotros en el sector minero cumplimos con la norma técnica peruana NTP 900.058, el último actualizado del 2019. Y aquí veamos mejor. Entonces, esta NTP, esta norma técnica peruana, nos da 7 colores de cilindros o tachos, ¿ya? Tachos o cilindros. Fíjese aquí, los 4 primeros tachos tienen su símbolo inferior de reciclaje, las flechitas, ¿no? Entonces, estos 4 tachos son reciclables. ¿Y qué condición debe cumplir para que sean reciclables? Tienen que estar limpios.
Cuando digo limpio, no me refiero a que esté limpio, impecable, lavado, bien lavadito, no. Cuando digo tiene que estar limpio, libre de contaminantes, de algún agente químico. Ya, por ejemplo, acá, ¿no? El color amarillo, ahí van metales, todos los metales, ¿ve? Piezas mecánicas, pernos en desuso, virrutas metálicas, alambres, split sets, y etc, etc. ¿Ya? Todos los residuos metálicos. Por ejemplo, ¿qué metal no puede ir acá? Imagínense, latas de pintura, latas de thinner, latas de barniz, o lata de algún hidrocarburo, ¿no? Aceites, grasas. Como ya está contaminado con una sustancia química, esos no van entonces a este tacho, se van al tacho de color rojo. El tacho de color plomo, el segundo, plomo. Aquí dice vidrios, envases de vidrio, vidrios rotos, lunas rotas. Por ejemplo, un fluorescente, ¿no? Un fluorescente no debería ir a este tacho, porque en su interior los fluorescentes tienen gases, gases de neón, gases de argón, gases de mercurio, y este último es el dañino, el gas de mercurio. Entonces, con respecto a focos o fluorescentes que llevan gas en su interior, esos sin romperlos se lleva al tacho de color rojo. ¿Ya? Por eso decía que tienen que estar limpios y libres de contaminantes, de sustancias químicas. El tacho de color azul, ahí dice papeles y cartones, dice periódicos, revistas, folletos, catálogos, fotocopias, cajas, etc. ¿Ya? Todo tipo de papeles, revistas, ya lo dije. Hay excepciones, por ejemplo, las cajas de las dinamitas o de los explosivos. Esa es una excepción. Eso tiene su tratamiento particular, tiene su procedimiento, cómo se destruye. ¿Qué más no va? Por ejemplo, los papeles de los servicios higiénicos. Tampoco, porque esos papeles de los servicios higiénicos son no aprovechables. Entonces, en esos casos de papeles de servicios higiénicos o sanitarios se van al tacho de color negro, ¿no? Entonces, solamente que se puedan reciclar. El tacho de color blanco, plásticos, ¿no? Ahí dice botellas de gaseosa, yogur, botellas de detergente, shampoo, todo tipo de envase plástico que sea reciclable. Por ejemplo, podemos encontrar envases en laboratorio químico, en planta, muchos envases de plástico que han contenido sustancias químicas, esos no van, ¿ya? Se van al tacho de color rojo, si es que tienen una sustancia química. Ya, entonces hasta aquí hemos visto todo lo reciclable. El tacho de color marrón, aquí dice orgánico. ¿Qué cosa es orgánico? Orgánico viene de organismo. ¿Y qué cosa es un organismo? Algo que tiene vida, vida animal o vida vegetal. ¿Ya? Entonces, todo aquello que ha tenido vida animal o vida vegetal, sus restos van al tacho de color marrón. Alguien almorzó un arroz con pollo, dejó la carne, se va a este tacho de color marrón. Alguien comió una fruta, una naranja, un plátano, la cáscara, se va a este tacho marrón. O alguien hizo trabajos de jardinería, las hojas secas, las malezas, también se van a este tacho. Todo lo que tuvo vida animal o vegetal. El tacho de color rojo. Hace un momento dijimos qué cosa es una sustancia peligrosa. Todo aquello que puede causar daños a la salud o al medio ambiente. Entonces, usted identifica. ¿Qué puede causar daño a la salud o al medio ambiente? Se van a este tacho de color rojo. Ejemplo, baterías, pilas, cartucho de tinta de tóner, envase de reactivos, fluorescentes, filtros de aceites, envases de pinturas. ¿eh? El tacho de color negro, el último, dice no aprovechables. No aprovechables que ya no valen, no reciclables, ya no sirven. ¿Ya? Entonces, la regla es lo siguiente, ¿no? Al tacho de color negro van todos los residuos que no son reciclables, que no son orgánicos y que no sean peligrosos. Ejemplo, restos de limpieza de la casa, trapos de limpieza, cuerda en desuso, envolturas de golosinas. Sí, este plastiquito, eso no se recicla, por eso es que va a este tacho. En cambio, en el color blanco, sí, botellas, platos, vasos de escala, eso sí se recicla. Entonces, los pequeños plastiquitos o polietileno de baja densidad, esos no se reciclan. Bien. Ahora veamos control de sustancias peligrosas. ¿Qué son las sustancias peligrosas? Nuevamente, ¿qué dijimos? Todo aquello que puede causar daños a la salud o al medio ambiente. Esa es una sustancia peligrosa.
peligrosa, ¿ya? Entonces, estas sustancias peligrosas pueden estar en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿no? En los tres estados, ¿no? Entonces, esas sustancias peligrosas, ¿no? Eh, Aquí dice, ¿no? ¿A qué riesgos me expongo? Básicamente el riesgo es que haya contacto con nuestra piel, contacto con la vía respiratoria, contacto con la vía digestiva. Las consecuencias, intoxicación, envenenamiento, muerte, quemaduras. Bien, entonces, ¿de qué modo, cómo pueden ingresar estas sustancias peligrosas a nuestro organismo? Uno, vía respiratoria, ¿sí? Por inhalación. Eh, También pueden ingresar vía cutánea a través de los poros de la piel. También pueden ingresar vía digestiva. ¿Sí? Vía digestiva. ¿Y cómo es posible? Pues alguien lo puede confundir. Alguien lo puede confundir con un yogur, con una gaseosa y lo puede beber. Ahí radica la importancia de que nunca debemos transvasar sustancias químicas en envases que han contenido alimentos. Y también haga en su casa. En la casa usted puede tener tiner, puede tener lejía, nunca almacenar en envases de alimentos, porque los hijos, los niños lo pueden confundir. También pueden ingresar vía parenteral, esto es a través de inyecciones, ¿no? ¿Y cómo es posible? Pues algunas veces también hay negligencias médicas, ¿no? Errores médicos. Sistema para clasificar materiales peligrosos. Bien, con respecto a los sistemas, todos estos sistemas para clasificar materiales tienen símbolos, formas, colores y números, y de este modo lo identificamos mejor, ¿ya? Entonces vamos a ver tres sistemas, ¿ya? Veamos el rombo NFPA. Dice, este rombo NFPA en realidad es una norma de los Estados Unidos, ¿ya? National Fire Protection Assessment, ¿ya? ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque así lo indica el reglamento. El reglamento también utiliza normas internacionales, anexo 17. En español vendría a ser Asociación Nacional de Protección contra Fuegos de los Estados Unidos, ¿eh? Y aquí tenemos los cuatro pequeños rombos. El azul nos representa riesgos a la salud. Fíjese aquí, uno dice inocuo, o sea, no representa ni mayor riesgo, ¿eh? La lejía, ¿eh? Por ejemplo acá, 2, estamos viendo pequeño de la lejía, 2. ¿Qué significa 2? Que la lejía es peligrosa. ¿Qué pasa si estamos en planta, en laboratorio químico? Los ácidos, sulfúrico, nítrico, clorhídrico, esos deberían tener el código 3, extremadamente peligroso. ¿Qué es más peligroso que un ácido? Algo mortal. Por ejemplo, el cianuro, ¿no? Código 4. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta estas codificaciones. Básicamente, para estos niveles de 3 y 4 hay que estar capacitados. Solamente debemos manipular sustancias que tengan las hojas MSDS y que estén debidamente etiquetadas. ¿Ya? Y una recomendación, si usted ve un código mayor a 2, no está capacitado, mejor no manipule, porque son extremadamente peligrosos y mortales. ¿Ya? Los de código 2 sí lo puede manipular, pero revisando sus hojas MSDS. ¿Ya? Bien, el siguiente rombo, el de inflamabilidad, ¿no? Riesgos de inflamabilidad. Esto básicamente nos indica si esa sustancia es inflamable o no, a qué temperatura. Por ejemplo, acá vamos a ver el 4. ¿Ya? Es inflamable por debajo de 22.7 grados centígrados. Ejemplo, la gasolina, el tiner, aguarrás, acetonas, ¿eh? Líquidos, barnices altamente inflamables. El tercer rombo de reactividad, ¿no? Esto básicamente nos indica si esta sustancia química detona, no detona, explota, no explota, es inestable o no lo es, ¿eh? Ejemplo aquí, ¿eh? La lejía 1, ¿eh? Inestable al calentarse, ¿no? O sea, cambia de composición química, ¿no? Al calentarse la lejía. Por ejemplo, el código 3, ¿no? Hablemos de las dinamitas. Dinamita, ¿puede detonar? A ver, ¿qué dice el código 3? Puede detonar con calor o impacto. Sí, eso puede pasar con una dinamita. Un impacto, ¿no? Se cae o sale el yumbo, lo pisa y puede detonar. ¿Y qué es más sensible que una dinamita? Los accesorios de voladura. Un fulminante, un cartucho, ¿no? Digamos,
los faneles, ¿no? Todos los que llevan el cartucho, o la cápsula, dicen, ¿no? Aquí ven. 4. Puede detonar en condiciones normales, ¿sí? Un rozamientito, un poquito se calienta, pueden detonar. Ubiquémonos en el cuarto rombo, el de color blanco. Este rombo de color blanco nos indica riesgos específicos. Y ahí van códigos: oxi, de oxidante, de alcalino, ácidos corrosivos, y una B doble, es cuidado en usar agua, ¿no? B doble en inglés, agua en inglés se escribe con B doble, por eso. Bien, veamos la etiqueta HMIS. Es otro sistema para clasificar los materiales peligrosos. Esta etiqueta HMIS también es una norma internacional. Vamos a leerlo invertidamente. Fíjese, HMIS, ¿qué significa? Vamos a leerlo de derecha a izquierda. Sistema Internacional de Materiales Peligrosos. HAZAR. HAZAR es peligroso. H. Hazard Material International System, Sistema Internacional de Materiales Peligrosos. Este sistema, esta etiqueta es muy similar al rombo, es muy similar. Fíjese acá, aquí dice soda cáustica, en el rombo decía riesgo específico, aquí va el mismo nombre, mejor. El riesgo a la salud en realidad es lo mismo, riesgo de inflamabilidad también es lo mismo, ¿no? Peligro físico, en el rombo es el de color amarillo, el riesgo de reactividad es lo mismo. Lo que lo hace distinto en esta etiqueta es de que añade el EPP, protección personal. Aquí dice F. F dice debemos utilizar lentes, guantes, mandil y un respirador para manipular la soda cáustica. Soda cáustica es un alcalino que se usa en planta, así como la cal es más concentrado que la cal, es más fuerte, digamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces en estas dos etiquetas? El rombo generalmente usamos para envases, embalajes en almacenes. Y esta etiqueta nos ayuda para el manipuleo, porque nos indica el EPP que debemos utilizar. Eso es lo que lo hace un poco mejor. Ahora veamos la clasificación según las Naciones Unidas, la ONU. Entonces, según las Naciones Unidas, estos códigos, estos símbolos, se clasifican en 9 clases. Fíjese aquí, en la clase 1 menciona los explosivos. Aquí ve usted este símbolo de explosivo. Entonces, con este símbolo transportamos, digo transportamos porque esta clasificación ONU se utiliza básicamente en medios de transporte, ¿no? Cisternas, bombonas, contenedores, trailers, ¿eh? Cuando vamos a transportar. ¿No? Entonces, con este símbolo de explosivos, aquí el 1, transportamos a todo lo que es explosivo, ¿eh? Nitroglicerina húmeda, emulsiones explosivas, dinamitas. Con la clase 2, con estos símbolos, a los gases inflamables, no inflamables y venenosos, acetileno, aire comprimido, gas licuado. Con este símbolo, con este tercer símbolo, transportamos a los líquidos inflamables, gasolina, benceno. Clase 4, sólidos inflamables y combustión espontánea, fósforo, sulfito de sodio, potasio. Clase 5, oxidantes y peróxidos orgánicos, ¿no? Agua oxigenada, nitrato de potasio. Clase 6, materiales venenosos, tóxicos e infecciosos, cianuro, anti. Y fíjese, ¿eh? Clase 6, abajo todos con su código 6, ¿eh? 6, 6, 6, 6. ¿Eh? Clase 7, radiactivos, uranio, torio 232, yodo 125, carbono 14, con estos símbolos. Hace un momento dije el cesio, berrilio radiactivo también. Clase 8, los corrosivos, ácidos, todos los ácidos, sulfúrico, nítrico, clorhídrico, ¿no? Las sodas cáusticas, soda ash. Clase 9, con este símbolo se transportan a los materiales peligrosos misceláneos. Misceláneos viene a ser un sinónimo de mixtos o barrios, ¿no? Mixtos o barrios, ahí está. Entonces hemos visto 9 clases, y 9 clases, ¿ya? Entonces, hasta la 8ª clase está muy definido. En la clase 9 transportamos a todos aquellos materiales peligrosos que no están contemplados en las 8 clases que hemos visto anteriormente. Aquí dice, ejemplo, dihidrometano. Uno más conocido,
los concentrados que sacamos de nuestra unidad, concentrado de plomo, concentrado de zinc, concentrado de cobre, ellos se le asigna este símbolo. ¿Y por qué? Porque el concentrado es considerado peligroso. En un derrame puede afectar el medio ambiente. ¿Eh? ¿Eh? La sílice, la fibra óptica, la fibra de vidrio, también pueden llevar estos símbolos. Los demás, todos lo que consideramos que es peligroso y que no estén dentro de los 8, a ellos se les asigna estos símbolos. ¿Por qué identificarlo? Aquí las hojas MSDS. Las hojas MSDS tienen 16 secciones. Aquí vamos a ver los más importantes. ¿Ya? Uno, este es el más importante. ¿Ya? En las hojas MSDS está en la sección 3. ¿Ya? Esto no significa la secuencia. ¿Ya? Pero estos son los 4 puntos más importantes. Uno, conocer los peligros de esa sustancia química. Dos, para saber cómo reaccionar en caso de emergencias y accidentes. Tres, para saber cómo manipularlo. Cuatro, para saber cómo almacenarlo. Eso es lo más básico de conocer de una hoja MSDS. Para manejar un incidente con materiales peligrosos se debe reportar el evento, estar capacitado, ¿no? Existen 5 niveles de capacitación, ¿no? Aquí tenemos los 5 cursos, ¿no? De primera respuesta, operaciones básicas, ¿no? Y deberíamos tener estos 2 cursos, primera respuesta ante emergencias con MATPEL y operaciones básicas, ¿no? Entonces lo demás ya corresponde, ya es más especializado para técnicos de MATPEL, especialistas de MATPEL, comandante de incidentes, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿qué hacemos también? ¿No? En tercer lugar, identificar el MATPEL para iniciar las acciones tácticas básicas, poseer la guía de respuesta de emergencias. ¿Va? Entonces aquí tenemos la guía 2020, ¿no? Este se actualiza cada 4 años. ¿Sí? Entonces en esta guía buscamos, es como un diccionario, ¿no? Entonces buscamos el, el material peligroso, ubicamos y aquí nos va a especificar detalladamente qué hacer en caso de emergencias. Y si no tuviésemos esta guía, porque es básico contar con esta guía, si no hubiese, también importante que cuenten con sus hojas MSDS. También ahí nos indica qué hacer en caso de emergencias. 4. Estar equipado apropiadamente según el nivel de capacitación. Eso básicamente el EPP y esto, importante, si no estamos capacitados no debemos manipular. Aquí lo importante es de comunicar, ¿no? Entonces ahí tenemos una brigada de MATPEL en la unidad minera. Ellos sí son los especialistas. Muy bien, señores, hemos llegado al final de este curso. Pues bien, revisemos nuevamente y cumplamos con todo lo que hemos aprendido, ¿no? Conmigo, hasta la próxima. Cuídense.